quien lo crió en un lugar humilde pero lleno de paz y calidez, muy típico de aquellos tiempos y de nuestra tierra Loja. Sus 9 hermanos lo visitaban con frecuencia, fortaleciendo los lazos familiares que siempre fueron fundamentales en su vida. Desde pequeño, Miguelito mostró una gran pasión por el deporte y siempre buscó superarse. A los 17 años decidió tomar un nuevo rumbo y se fue a vivir con su cuñado, Gonzalo Espinosa. Este cuñado era un militar que lo inspiró a seguir esa misma senda. Gracias a su esfuerzo y determinación ingresó muy temprano, a los 17 años, a la vida militar, donde el destino le tenía preparado una bendición, como lo hace siempre con cada uno de los seres humanos de nuestro Dios, ¿no es cierto? Dice, en una consulta médica conoció a la mujer que se convertiría en su esposa, la señora Gloria Cuencas Arango, mi hermano, ¿sí? Madre de sus 3 hijos, Gilbert, Paul y Rudy, que aquí Paul los presentó, ¿no es cierto? Más allá de su dedicación a la familia y su vocación de servicio, Miguelito fue un hombre de gran generosidad. Siempre daba más de lo que tenía y tenía muchas dificultades con mi hermano. Eso yo lo tengo muy presente, porque yo viví con ellos. Y ofreció su hogar en la ciudad de Esmeraldas como refugio, siguiendo el ejemplo de Dios, ¿verdad? Él dice que para cada criatura, no solo los seres humanos, cada criatura es su refugio seguro, ¿verdad? ¿Han escuchado eso, mi amigo? Dice, siempre, su casita se volvió como refugio para sus cuñados y seres queridos. Yo ya les conté que él nos acogió a todos los cuñados, ¿sí? ¿Cómo le hizo? Imagínense esos milagros. Su amor incondicional y su disposición para ayudar marcaron la vida de muchos de nosotros, ¿cierto? Él, si no había en especie, lo daba en espíritu, en valores, en amor, ¿no es cierto? Su fe fue también un pilar fundamental en su vida, en su camino, ¿no? En el año 2005, miren lo que hizo él, tomó la decisión de entregarse al Señor a través del bautismo, reafirmando su creencia y confianza en Dios. Pasó a ser un discípulo más de Jesús y un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con amor y gratitud, hoy lo recordamos, seguros de que descanse en paz. Pedimos a Dios que en su segunda venida lo levante para que alcance la eternidad, pues su vida fue un testimonio de amor, entrega y bondad. Siempre vivirá Miguelito su imagen, ¿cierto? Cariñosa, bondadosa, paciente, prudente, ¿no es cierto? Él era, parece que como entró a la vida militar muy a temprana edad, él era muy medido. Diríamos en términos modernos, él era muy diplomático, ¿no es cierto? En el trato con las personas que lo rodeaban y de mucho cariño para la familia, ¿no es cierto? Así que este es un pequeño resumen de lo mucho que Miguelito hizo para el prójimo, empezando por su esposa, sus hijos, su familia adicional y toda la gente que lo rodeó. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanito. Gracias por esa pequeña, breve reseña de la vida de mi padre. Me quedó sonando duro en la cabeza la palabra refugio. Desde esos años ya había el refugio para mucha gente. Y desde ahí, hoy en día, en el mundo hay los refugiados. ¿No es cierto? Así que, gracias. A continuación, quiero invitar a un joven talentoso, Matías. Él nos va a deleitar con su voz en un hermoso cántico en esta mañana. Así que, bienvenido, Matías. Buenos días a todos. El canto que voy a entonar en esta mañana es un canto muy especial. Se titula ¿Cómo podré estar triste? Y puede ser que en este día tengamos muchas razones por estar realmente con el corazón turbado. Sin embargo, recordemos de que tenemos un Dios que si cuida a las aves que son tan pequeñas y aún así les da de comer, les da provisión, ¿cómo no nosotros que somos sus
cuidar y consolarnos a nosotros, ¿no? Que esa paz, que ese amor, esa felicidad que únicamente el Señor Jesús nos puede dar, pueda llenar igualmente nuestros corazones en esta mañana. Seguros de que con el pasar del tiempo a toda la familia
y amigos que conocieron a mi padre retomarán por siempre esa sonrisa, esas palabras, esos buenos consejos, su sonrisa y sobre todo su voz en nuestra memoria por el resto de nuestros días. Quiero invitar a continuación a mi hermano Rudy, quien se dirigirá a nosotros en este momento. Me gustaría empezar el mensaje de esta mañana, donde mi papá empezaba sus días cada día, en la Biblia. Quiero invitarlos a los que pueden, que por favor se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. La lectura de esta mañana viene del libro de Deuteronomio, el capítulo 30 y versículo 19. La palabra de Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Oremos. Amoroso Padre, Dios nuestro, nos postramos delante de ti, Señor, rogándote, implorándote tu misericordia. Te rogamos que en este mensaje, por favor, Señor, tú nos des consuelo, nos des paz y nos des, por favor, la esperanza que todos necesitamos, Señor. Por favor, háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Entonces, así es como se siente. Este dolor aquí tan dentro que carcome. ¿Saben, familia? Lo más cercano que había vivido al perder a alguien del núcleo familiar fue mi abuelita hace muchos años. Cuando ella murió, cuando sentí lo más cercano el dolor de perder a alguien que uno ama. Pero esto ahora, nunca había sentido una pérdida tan cercana a esto. Familia, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? No se puede explicar. La intensidad del dolor es inexplicable. Pero la pregunta que quisiera reflexionar con todos nosotros aquí en este momento es: ¿por qué duele tanto? ¿Por qué es que duele tanto cuando perdemos a alguien que amamos? ¿Por qué es que duele tanto cuando alguien que ha vivido con nosotros tanto tiempo deja de estar? ¿Por qué nos duele tanto? No decimos que cuando alguien muere va directamente al cielo. No es el cielo un mejor lugar. Entonces, deberíamos estar felices. Deberíamos estar felices por aquellos que se van, porque se están yendo al cielo, a un mejor lugar, a una mejor vida. Y entonces, ¿por qué nos sentimos tan mal? ¿Por qué nos duele tanto cuando alguien que amamos, con alguien que apreciamos, cuando alguien que nunca quisiéramos que se aleje de nuestro lado ya no está más? ¿Por qué nos sentimos tan mal? ¿Por qué nos duele tanto? Amigos, familia, los últimos años que venía a visitar a mis padres, yo no vivo aquí. Cuando venía a ver a mi viejito, yo lo veía en esa silla de ruedas sin poder moverse, sin poderse parar, casi sin voz, y cada vez más flaquito. Y cada vez que yo regresaba a mi privacidad, yo hablaba con Dios y le decía: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué está mi viejito así? Esto no es vida. Esto no es vida. Yo no quiero que siga así. Yo hablaba con Dios y le decía: yo no quiero que él siga así. Por favor, devuélvele su vida, devuélvele su salud. Mi familia ahora ya está descansando de su dolor. Mi viejito ahora ya está descansando de su incapacidad. Deberíamos estar tranquilos.
Deberíamos estar felices. Deberíamos celebrar. Pero sin embargo sigue doliendo. ¿Por qué duele tanto? Quiero proponerles el día de hoy, en la corta reflexión que vamos a tener antes de darle el hasta luego a nuestro padre, a nuestro abuelito, a nuestro tío, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro vecino, al padre de nuestro amigo. Quiero proponerles que el dolor que nosotros sentimos no se debe a nada más que nosotros, a la realidad de que nosotros fuimos creados para vivir. Nosotros no fuimos creados para morir, y entonces cada vez que la muerte llega, aunque la maquillemos como sea, aunque digamos que uno pasa mejor vida, se va acá o se va allá, lo que sea la explicación que demos, familia, se nos hace doloroso y nos golpea porque nosotros no fuimos creados para morir. Dios nos creó para vivir. Y cada vez que la muerte nos llega cercana, cada vez que la muerte toca la puerta de nuestra familia, nos duele porque eso no es lo natural. En el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, que es donde Dios nos muestra cómo Él creó el mundo. En el versículo 28 del primer capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia, simplemente Dios se acerca a estas criaturas que acababa de crear y les dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Simplemente, en otras palabras, Dios le dice a su creación, seres humanos que acababa de crear, les dice: vivan. La instrucción más grande y más directa que Dios le da a aquellos que Él crea fue: vivan. Dios nos creó para vivir, no para morir. La muerte no es algo que nunca nosotros debemos aceptar. Porque fuimos creados para vivir, no para morir. En el segundo capítulo de Génesis, relatando la misma creación, Dios nuevamente le dice, nos habla cómo fue creado el hombre, cómo unió el polvo y el aliento de vida. Y fue un alma viviente. Otra vez, cuando Dios crea al ser humano, Dios le dice al ser humano: ahora sí, vive. Porque fuimos creados para vivir. No fuimos creados para morir. Pero alguien aquí debe preguntarse entonces: ¿qué pasó? Si Dios, el Dios perfecto, poderoso del universo, nos crea para vivir, ¿qué pasó que ahora estamos muriendo? ¿Dónde cambió todo? Y el siguiente capítulo, Génesis 1, 2, el siguiente capítulo, capítulo 3, nos dice qué pasó. Y lo que sencillamente ocurrió es que algo llamado pecado entró en este universo. Y en Génesis capítulo 2 y versículo 17, Dios dice, si tú desobedeces, si tú haces esto que directamente y claramente te estoy diciendo que no hagas, lo haces, seguramente vas a morir. En el hebreo en realidad dice: empezarás a morir. Empezarás a morir. Y efectivamente eso fue lo que el ser humano hizo. Desobedeció. Y el pecado entró. Y junto con el pecado entra el dolor. Y junto con el dolor entra la muerte. Cosas que Dios no tenía en su plan ideal. El plan perfecto de Dios no incluía muerte. La muerte es foránea para el ser humano. Y por eso cuando alguien muere, nos duele. El dolor es foráneo para el ser humano. No es el plan eterno, no es el plan ideal, no es el plan perfecto de Dios. Es externo y por eso nos causa dolor. Pero ese es el camino que el ser humano decidió escoger. El ser humano decidió tomar ese camino y trajo sobre sí mismo. Noten, no fue la idea de Dios, fue en la decisión del ser humano que trajo esto como consecuencia. Lo trajo sobre sí mismo, este sentimiento foráneo, separado de la creación perfecta de Dios. Y el pecado trae muerte. ¿Por qué existe la muerte? Existe la muerte sencillamente por el pecado. Pero este mensaje no es para darles malas noticias. Porque así como entra el pecado por error del ser humano, así como entra la muerte como consecuencia del pecado, Dios no simplemente dijo: tú pecaste, tú tomaste ese camino, tú te arreglas solo. Porque al mismo momento que el ser humano tomó una decisión errónea y contraria al plan perfecto de Dios,
Dios mostró su amor. Dios brilló en su amor. Porque Dios ama al ser humano, ama a su creación, ama tanto a sus hijos, que como siempre no los dejó solos. Y entonces en el mismo capítulo 3, donde el ser humano comete el primer error, en el mismo capítulo 3, versículo 21 de Génesis, Dios provee una solución para lo que el ser humano había cometido. Y alguien más cumple instantáneamente lo que tenía que pasar con el hombre. Dios le dice: el momento en que tú hagas esto, morirás. Y el hombre no murió. ¿Por qué no murió? Porque el versículo 21 nos dice que alguien más tomó el lugar. Hubo un cordero que fue sacrificado para morir en lugar del ser humano que se merecía morir. Ese es el amor de Dios, familia, amigos. Ese es el amor de Dios, y este es el amor que movió a mi papá. No sé cuántos de ustedes conocieron a mi papá cuando él estaba bien joven. No sé cuántos lo conocieron cuando él estaba niño. Mi papá era un niño travieso, era un joven travieso, era un adulto travieso. Hasta que un día se encontró con el amor de Dios. Y quiero decirles algo, familia, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Mi papá era una persona muy determinada. Él tomaba una decisión de hacer algo y lo hacía. Era muy determinado. Un día él se encontró con el amor de Dios. Un día él aceptó el amor de Dios. Y cuando eso sucedió, instantáneamente él comenzó a sentir y a permitir que el Espíritu Santo lo transformara. Quiero darles una evidencia de eso. Mi papá fumaba como no otro. Yo nunca he visto una persona que fumaba tanto como él. Él cargaba, así como los jóvenes hoy en día, o todo el mundo hoy en día cargan su celular en el pantalón. Mi papá cargaba en la camiseta todo el tiempo una caja de cigarrillos. Él fumaba todo el tiempo. Pero el momento en que él se encuentra con el amor de Dios, adivinen que él solo decide hacer. Un día mi padre dijo: no fumo más. Y nunca más. Nunca más fue atraído por eso que usó por tantos años en su vida. Mi papá era una persona determinante. Y eso sucede como consecuencia de ese Dios con el cual se encuentra. Y un día él decide entregar su vida a través del bautismo. Y se bautizó. Yo tuve el privilegio de estar allí. Justo ese año yo regresé temporalmente al país. Y tuve el privilegio de verlo a mi papá descender a las aguas. Y empezar a ver un cambio, no de poco a poco, no de repente. Cuando mi papá tomó la decisión de entregar su vida a Cristo, él cambió totalmente. La persona que él era ya no estaba, se murió textualmente, literalmente lo que dice la Biblia. Yo lo vi en la vida de mi papá. Yo lo vi pasar. Ese mismo día que mi papá se bautiza, él se bautiza con alguien muy especial para él. El mismo día. Se puede decir, como nacieron de las mismas aguas, se puede decir que son mellizos, ¿verdad? Estoy hablando de mi cuñada Mónica Díaz. Los dos se bautizaron el mismo día. Y yo estuve ahí. Fui testigo de lo que sucedió en ese bautisterio. Pero la razón por la que estoy recordando esto con ustedes, familia, es porque ese es mi papá. Ese era mi papá. Alguien que tomaba una decisión y hacía lo que decía que iba a hacer. Si ustedes le permitían que él fuera a trabajar con ustedes, era el primero en llegar. Y él por mucho tiempo trabajó con Amador. Y era la primera persona que llegaba, la última persona que salía de ahí. Pasó a ser un líder de su iglesia. Era la primera persona que llegaba y una de las últimas personas que se iba de la iglesia. Él abría y cerraba la iglesia. Mi papá era una persona determinante. ¿Por qué? Porque él encontró el amor de Dios y el amor de Dios lo cambió. Y por el resto de su vida, desde ese tiempo en adelante, él vivió como una persona a los pies de Cristo. Cuando les dije al principio que quisiera iniciar este mensaje donde mi papá ha iniciado cada día, no me estaba inventando. Yo soy pastor y llevo más o menos 20 años sirviéndole al Señor en este ministerio. Pero a mí mi papá me humillaba, se podría decir entre comillas.
por el tiempo que le dedicaba al estudio de la palabra de Dios. Todas las mañanas. Nunca, no había un pretexto para él para no estudiar. Todas las mañanas él se sentaba en su cama, abría su Biblia, abría sus libros y oraba y leía por horas. No era un ratito, no era 5 minutos, él leía por horas. Marcaba su Biblia, marcaba sus libros y leía y volvía a leer y volvía a leer y volvía a leer. Y yo me sentía avergonzado de que mi papá estudiara más que yo la Biblia. A mí me encanta leer la Biblia, pero él estudiaba mucho más. Mi papá era una persona que se entregó y se entregaba, así como se entregó a su familia, así como se entregaba a su trabajo, así también se entregó al Señor completamente, no por parte. El amor de Dios transformó a mi papá. Y obviamente ustedes saben lo que pasó después. La enfermedad llegó a su vida y sufrió por muchos años con Parkinson. Una enfermedad en especial diferente para él, porque el Parkinson normalmente hace que las personas pierdan el control del motor y entonces tiemblan mucho, etcétera, etcétera. Pero el caso de mi papá era diferente. Él era un Parkinson rígido y en lugar de temblar él no se movía rápido. Y entonces esta enfermedad comenzó a consumir su vida, pero a pesar de eso, cuando él todavía podía hablar, cuando él todavía se podía expresar, él seguía firme anclado en el amor de este Dios que le había alcanzado su corazón. Mi familia, hemos hablado muchas cosas acerca de mi papá, pero una de las cosas más grandes, una de las formas más grandes de honrar su memoria es seguir sus pasos. Es seguir sus pasos. No hay nada mejor que podemos hacer que cuando alguien que no debería irse se va de nuestras vidas por la muerte. La forma de honrarlo es haciendo las cosas positivas que esa persona hacía. Mi papá era eso. Mi papá, donde quiera que él iba. Ustedes vieron a mi hermano Paul tratando de hacer chistes mientras estábamos en eso. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? Él es una copia de mi papá. Así era mi papá. No importa el lugar, no importa el evento, no importa la gente, él siempre trataba de traer una sonrisa a las personas. Mi papá era una persona contenta, una persona alegre, contagiaba. Su cariño, su generosidad contagiaba. Eso es lo que tenemos que recordar de aquel que se fue, de aquel que está descansando. Tenemos que recordar las cosas positivas e imitar esas cosas positivas. Así honramos y podemos honrar la memoria de una persona. Para finalizar, simplemente quisiera decirles que este amor de Dios que mi padre decidió aceptar, le dio la seguridad a él de que a pesar de que la muerte, el pecado trajo muerte y la muerte pareciera ser final, pareciera ser terminal, pareciera ser el final del camino. La misma Biblia que mi papá siempre leía dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23 que aunque la recompensa del pecado es la muerte, la dádiva, la misericordia, la gracia, la bondad de Dios es vida. La misma idea que Dios tuvo en el principio, crearnos para vivir, que nosotros dañamos al desobedecer y trajimos la muerte, Dios le trae una solución ofreciéndonos la vida. A pesar de que escogimos la muerte, Dios nos dice, yo te doy vida. Pero la vida de Dios no solamente se la acepta decir gracias por el regalo, sino que viene a través de una persona. Romanos 6:23 nos dice que esa vida, esa gracia, misericordia que Él muestra a través de la vida, viene a través de su Hijo. Dios nos creó para vivir, decíamos al principio. Y aunque nosotros hayamos escogido muerte, Él nos ruega que escojamos la vida. A través de Moisés, en el libro de Deuteronomios que leímos al principio, nuevamente dice Moisés a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Quiero que todo lo que esté alrededor nuestro, quiero que todo lo que vemos aquí alrededor nuestro, dice el profeta, como testigos, hoy contra nosotros, por la decisión que incluso hoy vamos a tomar, que os puesto delante como testigos, les ofrezco hoy la vida y la muerte. Las mismas opciones que siempre han existido, la vida o la muerte.
La decisión que nosotros tenemos que tomar, o escogemos una o escogemos otra. ¿Qué vamos a decidir? El profeta dice, aquí está delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. El llamado de Dios, familia, amigos, el llamado de Dios hoy, el mismo Dios de José Miguel Vivanco, es un llamado para nosotros que mi padre aceptó hace más o menos exactamente 20 años en realidad. Ese mismo es el llamado que Dios nos hace ahora a nosotros, los que estamos vivos. Porque una vez que nosotros pasamos a morir, ya no podemos tomar esa decisión. Ya no podemos tomar esa decisión. Y por eso Dios otra vez, este es el ejemplo de una persona que estaba viviendo el peor momento de su vida, con todos los vicios que ustedes se pueden imaginar. En ese momento, esta misma decisión fue puesta delante de mi papá. Escoge vida o escoge muerte. Escoge maldición o escoge bendición. ¿Qué quieres? Mi papá dijo, yo quiero vida. Pero ¿qué tal hoy nosotros? Jóvenes, adultos, familias, amigos, familiares, amigos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta misma decisión que Dios está poniendo delante de nosotros? Escoge vida o muerte. Y obviamente el ruego de Dios. Porque Dios no solamente nos dice esta es la decisión, Dios nos ruega, por favor, escoge la vida. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a sufrir solo? ¿Por qué quieres llorar solo? Yo quiero estar contigo. Escoge la vida. Porque cuando escogemos la vida, nosotros escogemos al dador de la vida. Y al escoger al dador de la vida, nuestro caminar, aunque parezca solitario, nunca está solo. Escoge la vida. Dios nos dice, escoge la vida. Hoy escoge la vida. ¿Por qué vas a escoger la muerte? Pero cuando escogemos la vida, vuelvo a repetir, cuando escogemos la vida, nosotros no escogemos simplemente una cosa, escogemos a alguien. Por eso que es que el evangelista Juan, en el capítulo 1, nos dice, nos describe a aquel que se hizo carne, nos dice, en él está la vida. La vida no es levantarse todas las mañanas, comer, arreglarse, salir al trabajo, salir al estudio, regresar, comer, dormir, levantarse, comer, vestirse, ir al trabajo. Eso no es vida, familia. Eso es lo que hacemos para sobrevivir. Pero Dios no nos llama a sobrevivir, Dios nos llama a vivir, que es totalmente diferente. Sobrevivir es repetir lo mismo una y otra vez, tratando de traer un pan a nuestra mesa. Vivir es dar más allá de simplemente recoger cosas que puedan darnos tranquilidad. En lugar de recoger cosas que nos pueden dar tranquilidad, mejor aceptemos aquel que nos puede dar paz. Porque la tranquilidad es algo momentáneo y circunstancial. La paz de Dios es algo permanente y no depende de nada. Solo depende de aquel Dios que vive con nosotros. Escoge la vida. Escoge la vida. Este mismo Hijo de Dios, Jesús, Cristo, que se encarnó y vino a este mundo, Él es el mismo que con su propia voz, Él dice, yo soy la vida. Cuando escogemos la vida, escogemos a una persona, y esa persona que escogemos, esa persona divina que escogemos, es nadie más que el Hijo de Dios, Jesucristo, aquel que salvó a mi Padre. Y es por eso, estoy seguro, familia, que cuando ese Dios vuelva otra vez, porque lo promete, ese Dios del nombre Jesús promete regresar otra vez, pero esta vez que regresa, no va a regresar simplemente para ver qué más se puede hacer con esto. No va a regresar simplemente para otra vez sufrir, morir, resucitar, ascender. Esta vez va a regresar para quedarse. Porque la vida que viene en la persona de Jesús vendrá por segunda vez, pero esta vez para quedarse. Y por eso se llama vida eterna. Porque nunca más nos vamos a separar de la vida. Y cuando nunca más nos separemos de la vida, ¿qué creen? Aquellos que han ido al descanso, aquellos que se nos adelantaron al descanso, ese mismo Dios promete resucitarlos.
Y cuando vuelva a la vida a recibir aquello que siempre fue el ideal y la perfección de Dios, aquellos que sean resucitados, esta vez nunca más van a sentir la muerte. Por eso el libro de Apocalipsis termina, el último libro de la Biblia, termina diciendo en Apocalipsis capítulo 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte. Esto que nos causa dolor, esto que nos trae, que nos llena nuestros ojos de lágrimas, esto que no podemos explicarlo, que no lo entendemos, que no lo queremos, esto que no queremos incluso aceptar la muerte, esto tiene un fin. Familia, porque hay un momento en que la misma muerte morirá. Y cuando la muerte muera, nunca más va a existir, nunca más va a regresar. Esa es la esperanza con la que mi padre murió. Sí, duele que ya no esté, duele que esté en ese ataúd, duele, muy pronto va a doler mucho más cuando lo veamos a ese féretro entrar en la tierra de donde salió. Va a doler mucho más y no podremos explicar por qué nos duele tanto, pero una es la esperanza, y esta es la esperanza. Un día, cuando su Salvador regrese, el Salvador de mi papá regrese, Él tendrá el nombre de mi papá en sus labios y le dirá desde el cielo: José Miguel Vivanco, levántate. Levántate. Y la vida con la cual mi papá fue creado y para la cual mi papá fue creado volverá a su cuerpo, y esta vez nunca más dejará su cuerpo. Yo espero ese día. Yo espero ese día y lo espero con ansias, porque a mí me gustaba pasar con mi papá. Mi papá era de esas personas que a ustedes les gustaba compartir tiempo. Me acuerdo de los últimos viajes que él podía hacer. Habían 3 cosas que le gustaban hacer a mi papá. No sé si alguien de ustedes se acuerda de eso. Muchas cosas, pero de estas 3, aparte de comer, que era una de sus favoritas, a él le gustaba tomar fotos. Muchos le decían el paparazzi a mi papá porque él siempre andaba con una cámara, le encantaba tomar fotos. Y donde quiera que usted se descuidaba, mi papá le iba a tomar una foto. Y si alguna vez lo vieron a mi papá con una cámara, seguramente en su computadora en la casa tiene una foto suya. Seguramente. Porque él le tomaba fotos a todo el mundo. Es una cosa que le encantaba mucho. Ya decíamos comer. Y la tercera, como a todo fotógrafo, a mi papá le gustaba pasear. A mi papá le gustaba, le encantaba pasear. Y no hace mucho tiempo, Amador, mi mamá y yo, solo los 4, nos fuimos a un paseo. Paseamos manejando Cuenca, Loja. Y yo creo que esa fue la última vez que vi a mis padres tan felices. Juntos, conscientes de lo que estaban disfrutando, de lo que estaban paseando. Mi papá le encantaba pasear. Y yo puedo imaginarme que cuando el paseo más grande que él va a tener en su vida, que es cuando él sea resucitado, me puedo imaginarlo nuevamente mi papá con su cámara y listo para salir a ese viaje grandioso que será la mañana cuando su Salvador regrese. Pero yo quiero asegurar esa felicidad de mi papá, familia. Y yo quiero asegurarla ahora. Porque ese paseo y ese gran paseo que mi papá va a tener con su cámara a lugares que nunca ha visto para tomar fotos a todo el mundo y a todas partes, no será completo. Escúchenme. Ese paseo que a él siempre, va a ser mejor que todos los paseos juntos que él nunca tuvo en su vida, no será completo. No será lo mismo si uno de ustedes no está allí. Y por eso nuevamente la invitación para estar presente en ese paseo y nuevamente reunirnos con el tío, con el cuñado, con el primo, con el papá, con el tío, con el hermano, con el esposo, para nuevamente juntarnos con ellos. Simplemente hoy, 16 de febrero de 2025, Dios te dice: escoge, te doy vida y te doy muerte.
Te las pongo al frente tú. Escoge. Esta es la invitación. Ese es el ticket para llegar a ese paseo, para ir a ese paseo. Escoge la vida. Tíos, tías, primos, amigos, hermanos, cuñados, suegros, mamita. Escojamos la vida hoy. Y yo quiero ver a mi papá otra vez. Porque yo quiero ver seguramente otras personas que tal vez eran antes. Yo quiero volver a ver a esas personas y por eso yo decido hoy escoger la vida. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Quiero que se acuerden de la voz de mi papá. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Acuérdense de la voz de mi papá. Todos ustedes la escucharon. Por cierto, mi papá tenía una buena voz de cantante hasta que un día lo asaltaron y casi le destrozan la garganta, tanto que perdió su voz. Y la mayoría de ustedes que lo conocieron seguramente en los 10 últimos años, conocieron una voz diferente. Esa no era la voz de él, tenía una mejor voz. A él le dañaron su tráquea, su garganta y no podía hablar ya. Pero no importa qué voz tú te acuerdas de mi papá, quiero que escuches esta voz. Quiero que lo escuches a él hablando en este momento. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y a todos aquellos que han aceptado escoger la vida. Esta vida es una vida dura. Es una vida difícil, trae muchas pruebas a nuestra puerta y cada día. Pero familia, hay esperanza. La esperanza es que aunque la muerte nos toque, la muerte no tiene poder sobre el dador de la vida y Él nos ofrece el día de hoy. Vida. Escoge esta vida. Oremos juntos. Nuestro Padre, nuestro Dios. Es en el nombre de Jesús que todos aquí en este lugar, estoy seguro, queremos aceptar esa tu invitación. Cuando tú decidas enviar a tu Hijo, y esperamos que pronto, porque ya estamos cansados del dolor, estamos cansados de las enfermedades, estamos cansados de llorar. Te rogamos, Padre, que nos des hoy la sabiduría, la urgencia de aceptar esa invitación de vivir. Danos vida, Señor. Ayúdanos a entender que la vida va más allá del trabajo y cosas superficiales, Señor. La vida solamente es vida cuando te entregamos nuestras vidas a ti y aceptamos la tuya. Padre, tal vez hay aquí en este lugar alguna persona que simplemente pensó venir este día a acompañar, presentar sus respetos y su cariño por la pérdida, y hoy sintió que tú lo estás llamando. Padre Santo, ayúdanos a prepararnos, por favor, porque tu Hijo va a venir solamente por sus hijos, solamente por aquellos que han escogido vivir, no por aquellos que no les importa. Y por eso, Padre, el día de hoy, en nombre de Jesús, a ese corazón, a esa mente que ha estado luchando durante este mensaje, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que siento? Padre, envía tu Santo Espíritu, de tal manera que la persona sea convencida de su pecado y convencida del perdón que tú le puedes entregar. Te ruego que ese perdón descienda incluso en este momento sobre aquella persona que necesita perdón. Padre, prepáranos, por favor, para recibir la vida que tú quieres dar a tus hijos. Mientras nosotros luchamos de vivir esta vida, algunos se van a ir y algunos se han ido. Señor,
nos despedimos de algo muy importante en nuestras vidas. Y aunque sepamos, Señor, todavía duele mucho, Señor, y por eso te pedimos, Padre, tú trae consuelo en nuestro corazón. Trae paz a nuestra vida, Señor. Danos fuerza para continuar. De tal manera que un día, cuando lo volvamos a ver de papá, Él esté orgulloso de que hoy, cuando lloramos por Él, también tomamos una decisión en su honor. La decisión es seguir al mismo Dios que el Señor. Servir al mismo Dios que el Señor. Y amar al mismo Dios que Él ama. Gracias, Padre. Pedimos tu bendición. Te rogamos, Señor, que estés con aquellos que sufrimos la pérdida, la ausencia, y tú seas nuestro Padre, que nos recuerdes las buenas cosas que un día nuestro Padre nos dijo, nuestro Padre nos enseñó y nos mostró a través de su Hijo. Gracias, Señor, por darnos a José Miguel Banco como nuestro hermano. Gracias, Señor, porque no pudiste haber escogido algo mejor. Simplemente te rogamos, Señor, que por el resto de nuestras vidas nosotros podamos honrar su memoria, a ser generosos, a ser amorosos como Él fue, a ser determinantes y determinados como Él fue, y amarte de la manera que Él amó. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque en medio del dolor tenemos en quien recostar nuestro rostro, en ti. Gracias, oramos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Salvador.